Continuamos con la unidad 17, Eclesiología Bíblica. Vamos a ver el estudio de la doctrina de la Iglesia. Como primer punto tenemos la edificación de la casa de Dios. Para el Señor, la Iglesia es algo muy cercano a su corazón. La Iglesia es tan cercana al corazón de Dios que el propósito eterno de Dios está centrado en el misterio de Cristo, que es Cristo en la Iglesia. Podemos ver en Efesios capítulo 4 versos 12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí usted puede evidenciar en este pasaje que Dios quiere edificar el cuerpo de Cristo y llevándonos a una unidad en la fe del conocimiento de su Hijo, es nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces es Dios quien edifica la iglesia, construyendo cada día a través de todos nosotros. Vemos un segundo punto, el propósito eterno de Dios. Este trabajo del Señor con la iglesia es conforme al propósito eterno. Es Dios quien tiene un propósito. Es algo que Él lo ha ocultado por mucho tiempo, pero ahora lo ha revelado. Es Cristo en la iglesia. Dios quiere a la iglesia para expresarse Él en la iglesia. Es decir, Él quiere expresarse a través de todos nosotros. Por eso la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1 versos 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acá Dios quiso constituir a la iglesia y someter todas las cosas bajo sus pies, es decir, que este es el cuerpo de Cristo. No somos nosotros los especiales, es Cristo en nosotros que nos hace especiales, ya que somos templo del Espíritu Santo y ahora mora en nosotros Dios plenamente, de tal manera que nosotros venimos a constituir todos los creyentes la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Pero vemos qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como ya lo hemos dicho. Esa es la definición de la Biblia, ¿no? Es lo que nos muestra la Biblia. La iglesia, la cual es su cuerpo, el cual es la iglesia. Esa es la mutua definición bíblica. Lo que es la iglesia es el cuerpo, lo que es el cuerpo es la iglesia. De tal manera que el cuerpo de Cristo está expresado en el conjunto de todos los creyentes que hemos creído en Él y que estamos en todas partes del mundo, que venimos a ser la muestra de la gloria de Dios en este tiempo. Etimología, veamos la etimología de la palabra iglesia. En griego común se usaba la palabra asamblea, es decir, la palabra eclesia. Después el Señor habló de la eclesia de Él, de los que Él llamaba para la asamblea suya propia, para la de su reino, para la de su cuerpo. Entonces, la palabra eclesia, de la cual deriva la palabra iglesia, viene a ser una asamblea, claro, reunida, de tal manera que es Cristo quien reúne a unas personas que somos nosotros en una asamblea. Esta es la unión de todos los creyentes. Esta es una asamblea que Él quiere separar, traer para sí, en la cual Él se va a glorificar y va a habitar. Entonces las raíces son dos. Ek, que quiere decir de o desde, de dónde viene la palabra ex, también las palabras exterior, externa. Entonces, dentro de un conjunto enorme de personas, Cristo constituye su asamblea, los llama hacia afuera y viene a constituirse la iglesia, la asamblea de Cristo, que vendríamos a ser nosotros, en el cual Él va a morar a través del Espíritu Santo. Ahora vemos la iglesia universal. En el sentido universal,
se refiere a la iglesia que incorpora a todos los escogidos desde el principio hasta el final, en la que cabemos todos los que el Señor ha perdonado, ha salvado y ha regenerado. Esa es una sola. Cuando hablamos de iglesia universal, es una sola, la que está compuesta por todos los creyentes, desde el primero que ha creído hasta el último que va a creer. Venimos a constituir una sola iglesia universal. Esta tiene la característica de ser invisible. En cambio, en contraposición encontramos la iglesia local. Es el conjunto de creyentes que se congregan en un lugar determinado. Es un lugar visible y establecido en varios sitios. Es la iglesia a la cual nosotros nos congregamos, a la cual vamos y crecemos en el Señor. Tal vez tenemos ahí la manera de expresar nuestros dones ahí. Recibimos las palabras de nuestros líderes, de nuestros pastores. Tenemos comunión unos con otros. Esa es la iglesia local. De tal manera que iglesia local hay en varios lugares, pero en cambio iglesia universal es solo una. Todos somos uno por el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Y ese es el misterio que hoy nosotros lo hemos conocido, que Dios quiso hacer una morada no un templo enorme, lujoso, no un lugar en especial físico en esta tierra, sino que Él quiso hacer morada en nuestros corazones y de ahí poder glorificarse a todo el mundo, de tal manera que la iglesia viene a ser su cuerpo y es uno solo. Y el lugar donde nos congregamos, bueno, es una iglesia local en donde podemos desarrollar los dones, recibir bendición y dar también bendición a los demás, crecer en amor, ya que todo esto es la voluntad de Dios.